Entonces, sistema de combustible, específicamente el 737. En este caso, el sistema de combustible contempla 3 tanques de almacenamiento. Normalmente en los aviones comerciales generalmente se tienen 3 tanques, lo que es los 2 tanques principales que van en el ala y el tanque central. Esta idea de poner el combustible en las alas es para fines de seguridad, debido a que pues en dado caso de que la aeronave se llegara a estrellar, están diseñadas las alas para que estas alas se desprendan al momento del impacto y no provoquen alguna una combustión con el propio fuselaje donde van los pasajeros. Entonces, específicamente vamos a tener 3 tanques. Para esta aeronave que estamos viendo, que es el Boeing 777, el 777, vamos a tener una capacidad de tanque, en este caso en el central, de 26.100 galones, equivalente a 98.800 litros. En equivalencia en libras sería 176.436 y en kilogramos 80.028 kilogramos. En este caso serían los tanques centrales, y en los tanques principales vamos a tener una capacidad, ya para manejar nada más la unidad estándar, 29.300 kilogramos. Es importante saber la densidad del combustible, ya que debido a la densidad del combustible se va a tener un procedimiento de llenado. ¿Qué quiere decir? Si nosotros llenamos de forma rápida el combustible al tanque de combustible, posiblemente lleguemos a tener, se le llama hasta cierto punto burbujas, vamos a llamarlo así, espacios saturados, o vamos a llamarlo así, se va a llenar de aire el propio tanque de combustible. Y si el tanque de combustible, supongamos en este caso el central nos dice que tiene una capacidad de 80 toneladas, puede que hasta solamente llenemos 75 toneladas. Entonces, en función de la densidad, se va a crear un procedimiento de llenado de tanques. Normalmente es un llenado de forma lenta. Es importante tener esto en cuenta, porque dependiendo del operador aéreo, en ocasiones los técnicos en mantenimiento son los encargados de llenar los tanques de combustible. Entonces el manual que tendrían que consultar sería el manual general de operaciones o el manual de operaciones terrestres. En función de esos manuales, ahí va a estar descrito el procedimiento de llenado, para que realicen una óptima o una eficiente llenado de los propios tanques de combustible. Continuando, dentro de los equipos que tenemos o los elementos que conforman el sistema de combustible, pues vamos a tener la unidad de tanque, tank unit, vamos a tener densitómetros, vamos a tener detectores de agua, vamos a tener sensores de temperatura. Lógicamente pues cada elemento casi nos dice su función. Un detector de densidad nos va a determinar la densidad del propio combustible para poder manejar un adecuado llenado a los mismos tanques. Detector de agua es para eliminar todo tipo de agua y hacer que el combustible al 100% esté puro, y el sensor de temperatura es para evitar que el combustible, en dado caso, se llegue a calentar. Vamos a tener el elemento, el tank unit, es un medidor de cantidad de combustible. Vamos a tener en este sistema una abreviación que es importante que nosotros nos la aprendamos, FX, que es el Full Quantity Indicate System, es el sistema de indicación de cantidad de combustible. Este sistema de indicación de cantidad de combustible trabaja por medio de microondas, manda un haz de microondas, en este caso a lo largo de este detector, esta unidad de tanque, y a través del análisis de microondas se determina la cantidad de combustible que va a tener.
Lo que es la unidad de tanque, vamos a tener varias unidades de tanque a lo largo del ala del propio avión. Entonces el FX tiene la función de medir el combustible, de calcular la cantidad de combustible, de controlar la carga de combustible. En función de lo que el FX determine, se va a cortar el combustible porque se va a programar en este caso. Muestra también, en dado caso de que se tenga impurezas, en este caso agua en los tanques, también va a mandar una señal. Entonces el FX va a contar con todos estos elementos: unidad de tanque, densitómetro, water detector y un sensor de temperatura. Vamos a tener un sistema controlador de la cantidad de combustible que vamos a suministrar, en este caso a la aeronave. Vamos a tener nuestra unidad controladora, es India Romeo Papa. Esta unidad de controladora nos dice que va a ser un tablero de recarga de combustible, en el cual vamos a ver la cantidad total de combustible, la cantidad por tanque que se va a tener de cada respectivo tanque central, tanque izquierdo y tanque derecho respectivamente, y lo que nosotros queremos programar para que se llene. Unidad controladora, vamos a llamarlo así, o en este caso aquí nos dice su acrónimo, India Romeo Papa, es el indicador integrador de combustible, de recarga de combustible. Aquí nos maneja el FQPU, muestra los datos de cantidad de combustible en las pantallas. Si nosotros buscamos qué es el FQPU, va a ser nuestra computadora encargada de programar el llenado de combustible. Su acrónimo como tal es full de combustible, Q de quantity, power unit, es la unidad de poder de recarga de combustible. Es una computadora encargada de programar a partir de lo que nosotros seleccionemos en el IRP. Se va a encargar de programar y va a controlar lo que es el FX. El FX, pues recordemos que es la unidad de tanque, el densitómetro, el water detector y el sensor de temperatura, y va a medir la cantidad de combustible. A su vez, esta computadora, la FQPU, se va a encargar de mandar datos al sistema del avión. Recordemos, al principio hablamos de LAMS, es Aircraft Information Management System, es el sistema administrador de información de aeronave. Esta computadora va a recibir la información de todos los sistemas y va a trabajar de forma conjunta para activar ciertos sistemas en vuelo y ciertos sistemas en tierra. ¿Cómo se va a comunicar? En este caso, como cuando nosotros nos comunicamos en diferentes idiomas, inglés, español, igual va a tener la computadora, la FQPU, su idioma de comunicación entre sistemas. La computadora de recarga de combustible se va a comunicar a través de la otra computadora, que es la computadora administradora de información de aeronave. Se va a comunicar en un lenguaje conocido, ARINC 629. ARINC es una empresa de telecomunicación aeronáutica internacional, es muy conocida. Entonces esta empresa crea los lenguajes de comunicación entre computadoras de la mayoría de las aeronaves. Normalmente se utilizan lenguajes de comunicación ARINC 429, ARINC 629. Estos lenguajes de comunicación tienen ciertas características. ARINC 629 maneja un lenguaje de datos de alta capacidad y del lenguaje de datos bidireccional. Significa que manda mensaje y recibe mensajes. Hay otro ARINC, que es el ARINC 429, es el lenguaje de comunicación, solamente manda mensajes de una sola dirección, es unidireccional, solamente manda pero no recibe mensajes. Entonces ahorita considérenlo así: los dos lenguajes de comunicación que se van a tener de forma general
En la mayoría de las aeronaves es el ARIN 629, ARIN 429. Este avión, recordemos, es un avión entre comillas moderno, 777, de cierta forma maneja el ARIN 629 y hay algunos otros mensajes de comunicación. Entonces, haciendo un recuento rápido, la computadora de recarga de combustible manda información a la computadora administradora de vuelo para que ésta a su vez trabaje de forma conjunta con todos los sistemas de la aeronave. La unidad de medidora de cantidad de combustible, la FX, está conformada por la unidad tanque, densitómetro, water detector, sensor de temperatura, y a su vez nosotros vamos a cargar el combustible a través del tablero. El tablero IRP, este tablero es encargado de indicar la cantidad de combustible por cada tanque y de combustible total. Mandamos esta orden que llega a la computadora recargadora de vuelo y esta lo hace a su vez a los diferentes subsistemas, en este caso al FX, para que se encargue de cargar el combustible necesario que requiere la propia aeronave. De forma general, yo comentaba hace rato que el FX pues va a tener estos elementos. Va a conformarse por la unidad de tanque, el sensor de temperatura, densitómetro, water detector. Pero ¿cuántos vamos a tener por estas unidades? Vamos a tener 3 detectores de agua. En este caso aquí no lo marca, 3 detectores. Vamos a tener 3 densitómetros y ahí nos marca las posiciones de estos detectores de agua, de estos densitómetros. También a su vez vamos a tener sensores de temperatura. Solamente se va a tener un sensor de temperatura por cada tanque. A su vez también vamos a tener las unidades de tanque. Las unidades de tanque vamos a tener 60 y aquí las ven a lo largo del ala como están distribuidas. Lógicamente son 60, pero significa que van a tener 20 unidades de tanque en el tanque central, 20 unidades de tanque en el tanque izquierdo y 20 unidades de tanque en el ala derecha, en el tanque derecho. Dice, las unidades de tanque miden el nivel de combustible. Hay 60 unidades en los tanques y 20 por cada tanque, ¿vale? La posición de cada unidad de tanque tiene un número en los tanques principales. Aquí se ve en nuestro respectivo manual. La unidad 20 de tanque está en el exterior al final del tanque. El tanque central al lado izquierdo, derechos, y los números de cada una de las unidades aquí respectivamente se ven. Cada unidad de tanque va a tener un transmisor receptor ultrasónico, un tubo retenedor. Esta es la unidad de tanque. Aquí observamos, en este caso, el tubo retenedor. Tenemos aquí un transmisor receptor, o sea, envía una señal ultrasónica y recibe una señal ultrasónica. Un transmisor receptor ultrasónico, 10 unidades de tanque. Dice, la unidad procesadora de tanque, donde nos quedamos, cada unidad de tanque tiene un transmisor receptor y un tubo de retenedor. 10 de las unidades del tanque también usan tarjetas de calibración, que en este caso serían las que están indicadas aquí como target. Entonces, a través de estas tarjetas, pues nosotros vamos a calibrar el propio elemento considerado como unidad de tanque. Entonces, la unidad procesadora de cantidad de combustible, Full Quantity Power Unit, envía una señal al transmisor receptor ultrasónico y esto causa un pulso sónico para pasar por el combustible en el tubo retenedor a la superficie del mismo y regrese al receptor. Entonces, lo que es este transmisor receptor ultrasónico recibe una señal y a su vez programa a la misma unidad de tanque para que mande una señal ultrasónica a lo largo del propio tanque. Esta señal, pues lógicamente trabajaría en ida y vuelta, sale la señal, choca la señal, vuelve a regresar, y simplemente bajo ese principio se va a calcular la cantidad de combustible que se va a tener dentro de la misma aeronave. En dado caso que vayamos a darle servicio a esta propia aeronave, se tiene que calibrar la unidad de tanque y a través de su tarjeta de calibración. Entonces, esto es a grandes rasgos el FX.
que es la unidad controladora de cantidad de combustible. Entonces aquí nos comenta una reflexión del pulso sónico desde las tarjetas también regresa al receptor. El FQPU, Full Quantity Power Unit, usa estos pulsos para medir la velocidad del sonido en el combustible. Entonces esta lógicamente es ultrasónico, es una frecuencia que vuela hasta, no vuela, se desplaza a través de la velocidad del sonido, entonces está basado bajo el principio de la velocidad del sonido y en función de esta velocidad del sonido se determina la cantidad del volumen, en este caso del propio tanque de combustible. Entonces los densitómetros, pues ya lo comentábamos, su fin es determinar la densidad del combustible. En función de la densidad del combustible nosotros vamos a determinar los procedimientos de llenado de combustible. Los detectores de agua, por otra parte, nos ayudan hasta cierto punto para eliminar esa impureza que se puede generar dentro de los propios tanques por tener agua. Entonces aquí nos lo explico un poquito más a fondo. Los detectores de agua están en el punto más bajo de cada tanque, en el área del resumidero de cada tanque. El FQPU usa un detector de agua para señalar y ver si hay agua en el área del resumidero. Cada tanque de combustible tiene un detector de agua. La cantidad de combustible en la página de mantenimiento muestra un mensaje cuando hay agua en el tanque de combustible. Los detectores de agua son dispositivos ultrasónicos semejantes a las unidades de tanque y envían una señal a los detectores de agua. Los detectores de agua envían un pulso al fondo del tanque. Si hay agua en el fondo del tanque, una reflexión se genera en el pulso y se interpone una interfase entre el agua y el combustible. Así se determina o se genera esa señal en la cabina de pilotos donde se le está dando mantenimiento. Recordemos, en las pantallas primarias de vuelo vamos a tener una opción en Multifunctional Display donde nosotros vamos a poder visualizar nuestra pantalla, la pantalla de mantenimiento. En la pantalla de mantenimiento ahí se va a aparecer la señal a través de este principio de funcionamiento ultrasónico. Se va a generar esa señal cuando se produce una reflexión de esta señal ultrasónica, se genera esa señal. Entonces ya está indicando que tenemos una impureza, en este caso agua, en los propios tanques de combustible. Vamos a tener también el otro elemento que ya comentamos, el sensor de temperatura. Solamente hay un sensor de temperatura de combustible, mide la temperatura del combustible en el tanque principal izquierdo. El sensor de temperatura es un sensor de tipo de resistencia que está en una manga. La manga está en la viga trasera del ala izquierda, detrás de la quinta puerta de acceso al tanque de combustible entre las costillas 9 y 10. Entonces pues aquí sería obvio, ¿no? Tenemos que verificar que nuestro combustible no tenga calentamiento, porque en función del calentamiento pues corre peligro la propia aeronave. Parte de aquí nos comenta el procedimiento normal para alimentación de combustible al motor es proporcionar el combustible primero al tanque central. Cuando el tanque central está vacío, se proporciona el combustible a través de los tanques principales. Si se abre una válvula de alimentación cruzada, se puede alimentar un motor del lado opuesto para corregir el desbalance de combustible entre los tanques. Los motores también pueden usar alimentación por succión de un tanque principal. Entonces nosotros vamos a tener dos tipos de alimentación, en este caso la tradicional a través de bombas, o en dado caso de que se tenga un bloqueo de bombas, se va a manejar la alimentación por succión. Entonces aquí también es importante recalcar esto. El primer tanque que se va a empezar a vaciar va a ser el tanque central. Entonces supongamos llenamos los 3 tanques a su máxima capacidad, el avión empieza a volar y el primer combustible que van a empezar a extraer para arrancar esos motores o para que sigan operando esos motores van a ser del tanque central. Una vez que se acaba ese combustible del tanque central, se activan las bombas en este caso de los respectivos tanques, tanque izquierdo y tanque derecho, y a su vez estos tanques van a abastecer combustible. El tanque izquierdo abastece al motor izquierdo, el tanque derecho abastece al motor derecho.
En dado caso de que las bombas, en este caso las bombas, supongamos que la bomba del tanque derecho fallan o se colapsan, se puede generar una alimentación cruzada. Significa que vamos a tener unas válvulas que se van a abrir, que son válvulas de alimentación cruzadas, que se van a encargar de mandar del otro lado del combustible, del otro lado del tanque, en este caso, van a mandar combustible del lado izquierdo para abastecer al motor del lado derecho. Y también lo pueden hacer de forma viceversa, ¿no? Pueden mandar del tanque derecho combustible para abastecer combustible al motor izquierdo. Entonces normalmente el motor izquierdo agarra combustible del ala izquierda. Normalmente el motor derecho agarra combustible del ala derecha. En dado caso de que las válvulas fallen, se puede generar la alimentación cruzada. Aquí vamos a ver este esquema que hasta cierto punto nos muestra esta explicación que les comento. Vamos a tener bombas del tanque central, aquí las vamos a ver. Estas bombas lógicamente van a empezar a trabajar al principio, van a mandar el combustible del tanque central al respectivo motor. Entonces ya una vez que se acaba el tanque del central, van a entrar las bombas principales. Vamos a tener dos bombas del lado izquierdo del motor, dos bombas del lado derecho del motor. Entonces estas bombas respectivamente van a mandar el combustible a los motores. En dado caso de lo que yo les comentaba, si se colapsen esas bombas, se genera la alimentación cruzada. Aquí las veríamos. Las cross-feed valve son dos bombas también que de forma cruzada van a ayudar a mandar el combustible de un tanque hasta el otro lado de forma cruzada. Y también de forma redundante, en dado caso que se colapsen las dos bombas centrales, las dos bombas izquierdas, las dos bombas derechas, vamos a tener una bomba de corriente directa, una bomba eléctrica. Esta bomba eléctrica va a abastecer al sistema izquierdo para que siga operando los mismos motores. Entonces tenemos una bomba eléctrica de forma redundante. Entonces a grandes rasgos tenemos dos motobombas, tanque izquierdo, dos motobombas, tanque derecho, dos motobombas en el tanque central y una bomba eléctrica en el tanque izquierdo. Y también a su vez dos bombas de alimentación cruzada. Las bombas del tanque central tienen doble función. Tienen la función de mandar combustible, lógicamente del tanque central a los motores, pero a su vez también estas bombas trabajan como sistema Jettison. El sistema Jettison es aquel sistema encargado de lanzar el combustible al medio ambiente. ¿Cuándo va a pasar esto? Normalmente va a pasar cuando el avión necesita tirar peso, necesita deshacerse de peso. Supongamos que despegamos de la Ciudad de México y de repente el vuelo está programado, estos aviones son de gran capacidad. Supongamos que vamos a hacer un vuelo de México a Brasil, despega de la Ciudad de México y pues despega con mucho combustible. Y de repente le avisan al capitán, un pasajero se volvió loco, está esquizofrénico y quiere bajarse del avión, le da miedo volar y quiere abrir la puerta, quiere salirse del avión. Entonces el capitán, pues lógicamente ya las sobrecargos ya saben que tienen que controlarlo. Entonces dice, pues me voy a regresar a la Ciudad de México, y le pide autorización a la torre de control, pero como despegó con demasiado peso, el capitán ya tiene monitoreado cuál es su peso máximo de aterrizaje. Entonces, como acaba de despegar y lleva los tanques llenos, pues tiene que deshacerse de combustible. Entonces lo que hacen es, torre de control le pide autorización para poder descargar combustible a la atmósfera y de esa forma volver a aterrizar en la Ciudad de México, porque tengo un pasajero que está alterando el orden. Entonces
Se pone a tirar combustible, el avión se pone a dar vueltas y tira combustible, y ya cuando el capitán ve que ya tiene el peso necesario para poder regresar al aeropuerto de la Ciudad de México, regresa y aterriza sin sobrepeso. Es importante que los capitanes pues vayan monitoreando el peso de la aeronave y tengan siempre en conciencia sus pesos máximos de operación, peso máximo de despegue, peso máximo de aterrizaje, peso máximo en carreteo, etcétera, etcétera. Entonces, si ellos en dado caso de que digan, no, yo voy a aterrizar con sobrepeso, la propia aeronave puede llegar a tener un daño estructural cuando aterrizan con sobrepeso. Entonces es importante que los capitanes monitoreen su misma operación, que lógicamente lo hacen, ¿no? Entonces aquí a grandes rasgos pues vamos a tener el sistema Jettison a través de las bombas centrales, y que son las encargadas de abastecer el mismo combustible del tanque central, y a su vez nos tiran este combustible a la atmósfera. Por otra parte, también hay otro elemento que es necesario que se administre de combustible. En este caso es la unidad de potencia auxiliar. La unidad de potencia auxiliar va a recibir combustible del tanque izquierdo. Entonces aquí vamos a tener el tanque izquierdo, y a través del tanque izquierdo se manda combustible a la unidad de potencia auxiliar. Recuerden, la unidad de potencia auxiliar, conocida como APU, es la encargada de administrar de forma redundante sistema neumático y sistema eléctrico. En dado caso de que los dos motores fallen, se van a apagar los generadores, y los generadores son los que nos producen energía eléctrica. Entonces, si ya no tenemos energía eléctrica, tenemos que encender la unidad de potencia auxiliar, y a través de la unidad de potencia auxiliar nosotros vamos a obtener energía eléctrica, y también a su vez podemos obtener energía neumática. Entonces, en dado caso de que también, lógicamente, si los motores fallan, dejan de abastecer sistema neumático, purga neumática, entonces nos vamos a quedar sin sistema neumático y sin sistema eléctrico si los dos motores llegaran de funcionar. Entonces entra la unidad de potencia auxiliar y ahora manda energía eléctrica y manda en este caso aire neumático para que tengamos presurizada la aeronave. Recuerden que presurizar es mantener la cabina de pasajeros en una atmósfera adecuada para que puedan sobrevivir. Entonces vamos a tener alimentación cruzada, vamos a tener alimentación por succión, y eso sería a grandes rasgos nuestro sistema de combustible. ¿Alguna pregunta, trauma? ¿Preguntas, dudas?